Vale, ¿de qué te voy a hablar hoy? Vamos a hablar un poquito del perdón, ¿ok? El proceso del perdón tiende a la confusión porque creemos que tenemos que perdonar a alguien, ¿no? Yo me lo encuentro mucho en mis mentorías esto de, no, si yo ya he perdonado a mi padre, si yo ya he perdonado a mi madre. Y ese es el error, que creemos que tenemos que perdonar a alguien. El ego te hace creer que tú tienes que perdonar a algo de fuera, en este caso a una persona, porque esta persona cometió un error. Pero esto lo que hace es reafirmar más tu creencia en la separación y por lo tanto reafirma más tu mentalidad conflictiva, que es la que te está llevando a ese conflicto. Realmente en última instancia no hay nada de que perdonar, porque nadie tiene la capacidad de hacerte daño. Yo sé que esto puede chocar, porque nos hemos desarrollado en un mundo en el que nos dicen que algo ahí fuera tiene la capacidad de hacerte daño, de que nos tenemos que defender frente al daño externo, ¿no? Frente al mundo hostil que hay ahí fuera. Pero esto realmente es totalmente falso. Esto entra dentro, el único que lo puede concebir es el ego, que es el que se identifica con un cuerpo, es el que se identifica con lo externo. Pero desde un punto de vista consciente, desde una mentalidad recta, esto no hay por dónde cogerlo. El ego es el que te hace creer que tú eres un cubito de hielo separado del otro, pero la conciencia es la que nos entrega la certeza de entender que todos somos el mismo agua, que un cubito de hielo, por el hecho de derretirse, no va a perder lo que en esencia es. Entonces, según un curso de milagro, nos hablan del perdón y nos lo explican en 3 pasos. Para tú llegar a perdonar, realmente tienes que entender que tú no tienes que perdonar a nadie. Al único que tienes que liberarte de esos pensamientos de conflicto es a ti mismo. El primer paso que un curso de milagro nos indica para guiarnos hacia el proceso de perdón es comprender que todo lo que veo ahí fuera es una proyección. ¿Ok? Cuando yo estoy en un conflicto y me estoy experimentando en esa perturbación, en esa incoherencia, en esa emoción de negatividad, automáticamente nosotros estamos educados para echar balones fuera, para evadir toda responsabilidad. Pero es una demencia. Es el mismo caso que si tú te imaginas que el testigo de tu coche se enciende. El testigo de tu coche se ha encendido porque hay una avería en el motor. Pero nosotros queremos reparar esa avería haciendo los cambios en el coche del vecino. Eso sería un símil, una metáfora para poder explicar el sentido o el poco sentido que tiene creer que yo tengo que perdonar a alguien para así sanarme y para salvarme. Por lo tanto, el primer paso del perdón es comprender que todo lo que estoy viendo ahí fuera es una proyección de mi sistema de creencias. Que si yo veo un ataque ahí fuera es porque yo creo que soy algo que es insuficiente frente a lo que ve. Si yo percibo que mi emoción o mi sensación interna la puedo solucionar atacando a otra persona, culpando a otra persona o, en este caso, perdonando a esta persona, eso lo único que reafirma es la creencia de que hay algo fuera que me pueda hacer daño. Por lo tanto, como me voy a experimentar, todo pensador se experimenta como consecuencia de la manera en la que elige pensarse. Para yo poder deshacer ese conflicto que se está manifestando en mi realidad, para yo realmente integrar el sentido y el significado del perdón, tengo que comprender que si no hay nada fuera que tenga la capacidad de hacerme daño, porque lo que estoy viendo es una proyección de lo que yo creo que soy, tengo que entender que no tengo que perdonar a nadie. Por lo tanto, el primer paso sería llegar a la comprensión, sería comprender que no hay nada fuera de mí, que no hay nada de fuera de mí a lo que tenga que perdonar porque nada me ha hecho daño.
si yo creo que esa persona me ha manipulado, es porque yo creo que soy algo manipulable. El hecho de decir te perdono por el daño que me has hecho está reafirmando la creencia de que yo soy algo insuficiente, limitado, manipulable y que realmente tengo que defenderme de este mundo. Por lo tanto, voy a estar siempre con miedo. Si voy a estar siempre con miedo, no puedo experimentar el amor que soy. Primer paso del perdón, entender que lo que veo es una proyección de lo que yo creo que soy. Si veo que me han manipulado, es porque yo creo que soy algo manipulable. Si yo perdono a esa persona porque creo que así es como realmente me puedo sentir bien, o si yo perdono a esa persona porque ahora me considero muy elevado y entonces tengo la capacidad de perdonarte por el daño que me has hecho, no estoy solucionando nada, porque sigo reafirmando la creencia que me está generando ese conflicto en mi realidad. Sigo reafirmando la creencia de que soy algo que puede ser dañado por algún acontecimiento o persona externo, ¿vale? Primer paso del perdón, entender que todo lo que veo es una proyección, que no hay nada ni nadie que tenga la capacidad de hacerme daño. Si a mí una persona me dice eres gilipollas y yo me ofendo, es porque yo internamente creo que soy gilipollas. Esa palabra no tiene ningún poder de hacerme daño. Esa palabra me está recordando que yo creo que soy gilipollas. Y entonces utilizo a esa persona y a esa palabra para manipular los acontecimientos y de esta manera poder seguir reafirmándome en lo que yo creo que soy, en este caso que soy insuficiente, porque detrás de la palabra soy gilipollas lo que hay es una insuficiencia por mi parte. Primer paso del perdón, entender que todo lo que veo es una proyección. Segundo paso del perdón, una vez que yo comprendo que no hay nada fuera que tenga la capacidad de hacerme daño y que es una proyección, ahora el segundo paso es aceptar que soy yo el que ha decidido verme como algo manipulable, que soy yo el que está en el error de percepción, que soy yo el que he elegido verme como algo disminuido, que soy yo el que creo que soy insuficiente. Por eso, realmente, tú no tienes que perdonar a nadie. Tú perdonas a esa persona por lo que no te ha hecho. Y ahora te perdonas a ti por haber caído en ese error de percepción. ¿Ok? Y todo esto viene, ¿por qué? Por una reafirmación de culpabilidad inconsciente que se ha ido reafirmando y se ha ido reforzando a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que nos dicen que tenemos que sufrir para merecer, que tenemos que sacrificarnos y todas estas historietas que nos cuentan de la culpabilidad inconsciente del pecado original, ¿no? Que esto es el pecado original. El pecado original es creer que yo vengo aquí separado de la vida y que me tengo que sacrificar para merecer el cielo. Por eso tenemos un concepto de Dios como algo castigador. Por eso tenemos la sensación de que para yo merecer el éxito me tengo que sacrificar por toda esta culpabilidad inconsciente que traemos de serie. Entonces, el primer paso del perdón sería entender que lo que veo es una proyección de lo que yo creo que soy, que no soy eso. No soy algo manipulable, ¿ok? El segundo, ni soy algo que puede ser dañado por nada externo porque no hay nada externo a ti. El segundo paso es entender que soy yo el que he decidido verme como algo insuficiente y manipulo la realidad al antojo de mi creencia. Ese es el segundo paso. La decisión de verme como algo disminuido y ridículo. Por lo tanto, ya no tengo que perdonar a esa persona por lo que me ha hecho, sino lo tengo que perdonar por lo que no me ha hecho. Y yo estoy culpando y me tengo que perdonar a mí por el error de percepción con relación a mí mismo. Esto no es para generar culpabilidad, ni esto es para caer en falsas ideas de que soy tonto, de que yo soy una persona que no es consciente, ni para. Es simplemente para conectar con la inocencia de la mente. Punto. La mente es inocente. Y se cree eso que está viendo. Y lo que está viendo reafirma más la creencia. Y la creencia proyecta más esa insuficiencia. Y como más insuficiencia proyecto, más me lo creo. Y entramos en ese bucle. Entonces, el perdón es un acto de liberación.
El tercer paso sería la entrega. Una vez que me di cuenta de que lo que estoy viendo es una proyección de lo que yo creo que soy, que no es real, una vez que tomo la decisión o me hago responsable de esa decisión errónea y comprendo que todo esto se está dando por un error de percepción y por lo tanto, si he tomado una decisión basada en la ilusión, basada en la mentira, basada en la manipulación egoica, pues si he tomado una decisión basada en el miedo, ahora puedo tomar una decisión basada en el amor. Si he tomado una decisión, si he elegido verme como algo que no soy, pues ahora elijo verme con los ojos de Dios. Elijo verme desde la grandeza que soy. Por lo tanto, ahí digamos que estoy más cerca de deshacer ese engaño. Pero como yo lo estoy viendo todo desde esta percepción errada y es mi percepción errada la que me está haciendo experimentar el conflicto, pues yo mismo no lo puedo resolver. ¿Cómo lo voy a resolver yo si soy yo el que ha fabricado toda esta ilusión? Entonces, ¿cuál es el tercer paso? El tercer paso es la entrega. Lo entrego. Entrego esta percepción errada y disminuida que tengo con relación a mí mismo. ¿Y se la entrego a quién? A la vida, al Espíritu Santo, a Dios, a la conciencia, como lo quieras llamar, a eso que eres de verdad. Dejo de otorgarle veracidad y de colocar mi identidad sobre estos pilares egoicos y por lo tanto le entrego a la vida esta percepción errada para que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no hace referencia a una terminología religiosa, el Espíritu Santo es tu ser libre de conflicto, es decir, tu mentalidad recta, tu mentalidad fidedigna, le entrego esta percepción errada para que deshaga el engaño. Estoy dispuesto a ver por encima de toda esta maraña egocéntrica. Y ahora desde ahí es como yo me puedo liberar de ese pensamiento de conflicto. Y el resultado es inminente. De manera, automática, prácticamente, tú vas a experimentar esa expansión. Porque dejas de seguir reafirmando, de seguir perpetuando ese error de percepción. Lo que pasa es que nos cuesta tanto perdonarnos, nos cuesta tanto liberarnos de ese engaño porque creemos que somos un ego. Entonces, claro, si yo suelto ese pensamiento de conflicto, resulta que ya no me separa nada de la otra persona. Y si no me separa nada de la otra persona, quiere decir que tú y que yo somos uno. Y si tú y yo somos uno, ¿dónde queda mi identidad? Me experimentamos como es la muerte del ego, la muerte de esa falsa historia que nos hemos contado. No, tenemos un vínculo y un enganche y un apego brutal a eso que creemos que somos, pero no somos eso. Eso que creemos que somos es una historia que nos hemos contado. Son percepciones, no tiene ningún tipo de solidez, ¿ok? Entonces, claro, el ego es la creencia en la separación, pero si yo me libero de todos estos pensamientos de conflicto que me hacen percibirme o creerme que estoy separado de aquello que veo, entonces ¿dónde queda esa identidad egoica que siempre he defendido, ¿no? Que he defendido tanto a capa y espada durante toda mi vida? Pues eso es el perdón. El perdón es la liberación de esos pensamientos basados en la ilusión, basados en el conflicto, basados en la separación, basados en esa percepción ridícula y disminuida con relación a quién crees que eres. ¿Ok? Así que ten claro esto, tú no tienes que perdonar a nadie, te tienes que perdonar a ti de esos pensamientos basados en la mentira y en el engaño. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate que tienes un kiosco, un puesto de chuchería, de patatas fritas, de lo que sea, y viene un niño y te roba. ¿Qué es lo que surge en ti? En ti lo que surge es una sed de venganza, vas a pagar por lo que has hecho, te voy a enseñar lo que es bueno. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema de creencias hay ciertos patrones, ciertos programas que nos dicen que si alguien viene a robarme, yo me tengo que defender y esa persona tiene que ser juzgada y atacada. Ok, yo actúo de manera automática en base a esos patrones. Pero te voy a decir una cosa, imagínate que te cuentan la historia de ese niño y te das cuenta de que
se ha criado en una familia en la que no le echan cuenta, un padre ausente, una madre que no le da amor, ni siquiera tiene un plato de comida todos los días, ¿cómo te sentirías tú después de haberlo culpado y condenado sabiendo toda la historia que lleva a su espalda? Te sentirías como una mierda, ¿verdad? Ahora entiendes que ese niño no es culpable, simplemente ese niño es la consecuencia de lo que ha vivido. Si ese niño no es culpable, ese niño es inocente. ¿Puedes tú perdonar a un inocente? No tienes que perdonar a un inocente, porque ese niño no es culpable de nada. Ahora esa culpa que tú habías proyectado hacia él, la sientes en ti mismo. Pero tú tampoco te puedes sentir culpable. ¿Por qué? Porque tú eras desconocedor de la historia de ese niño y tú estabas actuando en base a esos patrones de creencia, en base a esos programas, en base a esos patrones limitantes. Por lo tanto, tú tampoco puedes ser culpable porque no lo sabías. Entonces la culpa no existe realmente. No existe porque no tiene ningún tipo de sentido, porque yo estaba actuando de manera inconsciente. Entonces ahora, en lugar de perdonar a ese niño, me tengo que perdonar a mí. Pero realmente yo tampoco tengo que perdonarme porque yo no lo sabía. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es liberarme de esos pensamientos de conflicto con relación a ese niño, que hablan de mis propios patrones limitantes. Me tengo que liberar de esa percepción limitada y disminuida. Eso es el perdón. Cuando yo amplío mi comprensión, me doy cuenta de que el perdón no tiene sentido o que en última instancia no hay nada que perdonar, porque la culpa no existe. Ese sería, digamos, el significado del verdadero perdón. El significado del verdadero perdón es tomar conciencia de que en última instancia no hay nada de qué perdonar, porque no me tengo que salvar de nada, puesto que no hay nada de lo que defenderme, porque ya soy todo. Y aquí es donde ¡pam!, se reafirma o se respalda la integridad que eres. No te puedes escapar de tu grandeza, por eso tu éxito es inevitable.